El manga 1444 de Hajime no Ippo ha dejado un par de cositas que comentar, sobre todo por el coloreado y la portada de la revista de la Shonen Magazine. Por cierto, creo que este capítulo, después de mucho tiempo, ha sido muy corto y sé que para algunos puede ser decepcionante. Quiero hablar un poquito de ese tema, del ritmo de los capítulos y las muchas pausas que se ha tomado el autor en otro video, pero si algo más ha dejado este capítulo además de eso, es que el fandom perdió completamente la cabeza. Así que bueno, vamos con la review y análisis de los coloreados. Comencemos. Lo primero que me gustaría comentar es esta portada de la Shonen Magazine, de la revista en donde se publica Hajime no Ippo, en donde podemos ver en el primer plano a Ippo, en una imagen que ya había sido mostrada anteriormente por Morikawa, un Ippo con ropa de boxeo, como bien sabemos con sus shorts azules, lo que significan que es el retador, el short que ocupa cuando deja de ser el campeón de Japón, y por supuesto también antes de serlo, incluso acompañado de sus 3 estrellas negras, las que la mayoría creemos que se deben a sus 3 derrotas, su derrota en contra Eyate, su derrota en contra Alfredo González y su derrota en frente a Antonio Guevara. Y también, obviamente, y no deja de ser menos importante, los guantes de Ippo en esta oportunidad también serán azules, también llevarán el color del retador, que el autor sigue usando imágenes de Ippo vestido como boxeador, con algo que no lo hemos visto en el canon de la serie. Para mí es una clara señal que Ippo debe regresar sí o sí, es decir, hasta el autor tiene claro cuál va a ser la vestimenta que tendrá nuestro protagonista una vez regrese, pero que lo siga usando así descaradamente, no lo sé, ya quiero que vuelva pronto, pero me pregunto cuánto más hay que esperar. Ya avanzando en el capítulo podemos ver un coloreado oficial por el autor, que posiblemente sea la razón por la que el capítulo de esta semana sea tan corto, ya que este coloreado es una doble página, es decir, son 2 páginas extra al capítulo y además coloreados. Esto toma tiempo, gente. Pero bueno, eso no quiere decir que les pido que se contenten con el capítulo tan corto que tuvimos. Me gusta cómo se sigue hablando acerca de la generación de Ippo para referirse a todos los boxeadores que nuestro protagonista enfrentó en el ring profesional. Y obviamente podemos ver a Ippo con Kumi observando a Machiba. Por si no lo habían notado, cosa que ya mencionamos en la lectura, Ippo y Kumi tienen puesta esta yukata típica de los fans de Ryo Machiba, de los seguidores del infierno. También ambos se ven en buenas condiciones. Sé que muchos andan con esta teoría de que a Kumi podría pasarle algo antes del encuentro, pero no será así. No tiene ningún sentido, pero ya estaremos hablando un poco de estas teorías fumadas más adelante en el capítulo. ¿Por qué? Porque si a Kumi le hubiese pasado algo, tendría aquí alguna marca. Y no tiene ninguna. Algunos piensan que esto que tiene en el labio es un moretón, como si hubiese recibido un golpe, pero en verdad Ippo también lo tiene. Es únicamente una sombra que toma este color por la gama de colores que eligió el autor. Si es por su pequeña hermana, él lo apostará todo, haciendo énfasis el autor en la palabra todo. Esto se me hace muy pero muy curioso. Definitivamente Machiba va a superar todos sus límites en este encuentro que se aproxima, y además la sangre en su cabeza, como algunos comentan, podría ser consecuencia de algún cabezazo que reciba de Marco Rosario, quien ya sabemos que es un tramposo. Nada que decir, este coloreado me encanta. Básicamente ya comenzará el arco y el enfrentamiento entre Machiba y Marco Rosario muy pronto. Yendo ya al capítulo, retomamos no exactamente en donde nos quedamos, sino que el autor decidió retroceder un poco en el tiempo, por algo que tampoco voy a profundizar ahora. Siendo este el capítulo 1444, Revuelo. Podemos ver cómo Sendo está jugando con muchos gatitos y a Miyata esto le molesta. Y se sigue haciendo el tsundere, se sigue haciendo el chico malo, de que también tiene un gato, pero no es porque él quiera tener un gato. Es porque el gato no quiere dejarlo, no quiere irse de su departamento. Y bueno, ya sabemos que Miyata sí quiere este gatito, así que no importa. Y después, únicamente en la segunda página, retomamos exactamente en donde nos habíamos quedado. Morikawa no hacía esto de literalmente repetirnos diálogos y repetirnos imágenes desde hace bastante tiempo, aunque en los capítulos muy antiguos de la obra esto era algo muy común, que repetiera una página completa del capítulo anterior. Esto siempre lo hacía, pero en esta ocasión han sido 2. Y bueno, como ya dije, quiero hablar un poco de este tema de Morikawa y sus problemas de consistencia en otro video aparte.
Como a muchos nos daba algo de miedo, Miyata pensó exactamente lo mismo, que la gran noticia era únicamente esta guerra que se había dado en Twitter, esta guerra de redes sociales que presenciamos durante 3 capítulos, pero al menos gracias a Jesucristo, Yanaoka no sabía nada al respecto, únicamente hablaba de otra cosa, una noticia que hacía referencia a Ryo Mashiba. Esto le causó mucho interés a Miyata, aunque no dijo absolutamente nada, fue siendo el que decidió hacer la pregunta, ¿qué está sucediendo? Y bueno, no se trata de él, se trata de su contrincante, Marcus Rosario, el campeón de la WBC de los pesos ligeros. Este personaje había desaparecido y también se nos confirma que en el tiempo de la obra únicamente faltan 2 semanas para el encuentro por el título mundial. Esto se podría pasar volando, es decir, en un par de capítulos ya podría estar comenzando el encuentro, podría ser el pesaje oficial, etc. Incluso Sendo nos habla de que básicamente Marcus Rosario ya debería estar en Japón, es decir, necesita terminar de ver el peso, necesita acostumbrarse al cambio de horario, etc. Es decir, acostumbrarse a Japón para poder dar un encuentro en condiciones. Mientras que del gimnasio de Mashiba estuvieron llamando al manager de Marcus Rosario, etc. para intentar clarificar la situación, pero ni siquiera el manager sabía en dónde se encontraba. Encontrando muy extraño Miyata todo esto, es decir, si su manager no sabe sobre él, ¿por qué se lo dice al oponente? No tiene ningún sentido. Es impensable para Miyata que con esta situación Marcus pueda enfrentar a Mashiba en su mayor situación, por lo que Sendo dice que quizás se acobardó, pero nadie ve a Marcus como alguien de esta forma. Es decir, se nos presenta como el chico malo de Puerto Rico, como un tramposo, es un campeón mundial. ¿Por qué se acobardaría? No tiene ningún sentido. Viajando directamente al gimnasio Kamogawa, en donde están hablando exactamente del mismo tema. Aquí se nos habla de que nadie ha sabido acerca de Marcus Rosario. Y bueno, Ippo está muy molesto. Mashiba-san ha estado esperando por esto por mucho tiempo. Se ha entrenado día tras día. Y además... Pero Aoki lo interrumpe. Aoki sabe todo esto, pero no pueden hacer nada. No depende de cuánto se ha esforzado Mashiba, únicamente depende de que su rival llegue a tiempo. Luego pasamos a otra conversación que al menos a mí personalmente me sirvió bastante, porque no tenía idea cómo funcionaba en la vida real esta clase de situaciones, en donde básicamente los discípulos de Ippo se alegran bastante. Si es que Marcus no se presenta, va a perder el encuentro y Mashiba va a ser el campeón mundial, pero no. Itagaki nos habla de que eso no es lo que pasa, incluso si es que el campeón estropea su control de peso y el combate se termina dando de igual forma, o si pasa cualquiera de estas situaciones en donde el campeón es quien falla, únicamente se le quita su cinturón. El cinturón queda vacante, no se lo dan a Mashiba. De igual forma, los discípulos de Ippo encontraron que esto estaba bastante bien, es decir, si es que el campeón abandona, tienes que enfrentar a alguien que no es el campeón, únicamente es un rankeado y debería ser más fácil. Pero se molestan bastante los del gimnasio por esto, es decir, ellos no son profesionales, no entienden lo que se siente prepararse para un combate y de esta manera dar el máximo. Y bueno, aquí dejaron inconclusa una frase de Kimura y se nos anuncia que hay descanso la próxima semana. Aquí quiero aclarar que sí, en el siguiente número de la revista no habrá manga, por un descanso del autor, por un descanso de Morikawa. Y en verdad está bien por la cantidad de capítulos seguidos que ha sacado. Algunos me dirán, pero Rayo, hemos tenido bastantes descansos. Y no, en verdad cuando no hubo capítulo en estas semanas anteriores ha sido porque la revista no se publicó. Si es que la revista no se publica, significa que Morikawa sí trabajó. Morikawa sí mandó el capítulo, pero la revista decidió no publicarlo. Y posiblemente después de eso recién Morikawa se tomó el descanso. De hecho, en este punto lo más probable es que Morikawa ya esté trabajando en el siguiente capítulo, pero la revista no se publicará la próxima semana. Y de hecho, luego cuando sí se publique, ahí Morikawa estará recién corriendo su descanso, el que ya había anunciado posiblemente cuando no hubo capítulo también. Quizás suena muy confuso para algunos. Básicamente, para que entiendan, imagínate, tú haces tu trabajo y se lo envías a tu jefe, y tu jefe decide no publicarlo porque él no va a trabajar ese día. Y de igual forma tú sigues trabajando y luego vuelvas a enviar tu trabajo. Y ahí tu jefe te dirá, bueno, te toca un descanso, pero él de nuevo decide no publicar tu trabajo. Por lo que ya, después lo publica y dice que tú ya te vas a tomar un descanso, a pesar de que tú hayas estado trabajando. Básicamente es algo de ese estilo. Y por cierto, vamos a lo importante y a lo que quería comentar en este video. Primero quiero hablarles acerca de las teorías que han surgido en el fandom. A ver, he escuchado y leído cada cosa que me llega a poner nervioso. O sea,
Algunos dicen que Marcus Rosario va a buscar a Hippo por golpear a Machiva para probar su nivel. No tiene sentido porque nadie sabe públicamente, o al menos aún nosotros no tenemos idea si es que se confirmó al ojo del público que Hippo fue quien peleó contra Machiva en un sparring. Así que descarten eso, no tendría ningún sentido en viajar para probar al contrincante de tu contrincante. No calza por ninguna parte. Algunos más aventurados creen que Marcus Rosario está con Takamura. ¿Por qué? No tengo idea, no entendí para nada la lógica de lo que estaban comentando. De hecho, les voy a dejar el comentario si es que lo encuentro por aquí. Y otros dicen que Marcus Rosario va a buscar a Kumi para hacerle algo, ya que dijo que le iba a quitar toda su felicidad. Esto se me hace muy extraño. Sé que tiene algo de sentido, pero ¿realmente Marcus Rosario sabe que Machiva tiene una hermana? ¿Sabría cómo encontrarla? ¿Sin ayuda de nadie? No lo sé. Sigue estando muy extraño, tampoco en verdad tiene sentido en esa parte, únicamente porque sabemos que Marcus Rosario dijo a Machiva que le quitaría toda su felicidad, pero ¿sabe que es Kumi? No lo sé, yo lo dudo y tampoco tiene mucha lógica si intentamos mantener el realismo del manga. La idea que más me gusta es que haya decidido ir a Japón por su cuenta, de una forma muy similar a la que hizo Brian Hawk en su tiempo, que también desapareció sin decirle a su segundo y que terminó en Japón, obviamente para poder observar a Ryo Machiva, o al menos para poder conocer un poquito más del ambiente. Pero no lo sé, en verdad no sé exactamente qué quiere Morikawa con esto. Y en verdad únicamente me parece que quiere alargar un poco más esta previa del combate. Y por cierto, algo importante de mencionar, si es que por alguna razón el autor decidiera que este combate no suceda, Machiva debería enfrentar nuevamente a Juan García, ya que sería el segundo del mundo mientras Machiva es el primero, a menos que decida introducir algún otro personaje. Pero no lo sé, esto sería muy extraño, muy extraño. Recuerda suscribirte para más contenido de Hajime no Ippo, más reviews, análisis, reacciones y obviamente para videos en estas semanas que no tendremos capítulo, ya que el siguiente sale en el cumpleaños de Morikawa, el 17 de enero en Japón, lo que sería el martes 16 de enero para nosotros. Buenas noches.